A la casa del presidente de Ecopetrol le llegó un sufragio y 2 balas con una amenaza de muerte, con tierra, con balas. Las autoridades están intentando recoger información de qué hay detrás. Ricardo Roa no solo es el presidente de Ecopetrol, sino que fue el gerente de la campaña Petro hace 2 años. Doctor Roa, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y para todos en Blue Radio y a toda su audiencia. Lamento mucho tener que preguntarle, doctor Roa, sobre amenazas de muerte. ¿Qué pistas, qué información han logrado recoger en Ecopetrol, organismos de inteligencia, sobre estas amenazas? Pues, Néstor, desde el primer momento en que recibí yo ese paquete, de inmediato informé a las autoridades, a la Fiscalía, a la Dirección General de la Policía, y desde allí se desplazaron muchas personas con muchos equipos y químicos a evaluar y a mirar qué trazabilidad se le podía dar a este tema. Lógicamente este paquete lo recibí yo el día viernes en las horas de la tarde, lo abrí el día sábado, venía por recepcionado en el edificio una empresa de mensajería, envuelto como un regalo, y por eso pues no generó tanta sorpresa, pero pues ya se hicieron las denuncias y la Fiscalía ya adelanta las investigaciones. Doctor Roa, ¿qué quiere decir envuelto como un regalo? Sí, era un regalo en una caja de zapatos. ¿Un papel de regalo? Un papel de regalo, sí. Yo cumplí años el sábado, Néstor, y desde el viernes estaba recibiendo, tanto en la oficina como en mi apartamento, detalles de personas que, amigos, conocidos, hacen llegar por esta fecha, y pues este era uno más de los varios que llegaron, por eso no ni generó sospecha ni sorpresa de nada, pero cuando el día sábado lo abro, pues sí me encuentro con un mensaje aterrador, terrorífico, que me generó un impacto bastante macabro, por supuesto, un regalo diferente. Doctor Roa, ¿y usted tiene alguna idea? ¿Es por lo que usted está haciendo en Ecopetrol o es por lo que usted hizo en la campaña electoral hace 2 años? No, Néstor, yo he procurado no ir por la vida agravando enemigos, ni en lo laboral, ni en lo personal, y mucho menos en estos temas tan delicados. Yo realmente, hipótesis, no tengo ninguna distinta a pensar que puede originarse este tipo de situaciones en los operativos que en los últimos meses hemos venido adelantando en conjunto con la Fiscalía, con el GOES, con la Policía y el Ejército, desmantelando bandas dedicadas por muchos años al robo del combustible, al hurto del crudo, y también a atentar contra la infraestructura eléctrica y los activos de Ecopetrol. Ustedes han escuchado últimamente que se han desmantelado bastantes redes delincuenciales en torno a estos actos, y quizás podría prevenir, pero es una hipótesis mía. Yo realmente, frente a los actos y hechos de la campaña, sigo sin tener ninguna cosa que me trasnoche o que me angustie. Sé muy bien cuáles fueron mis actuaciones y sé muy bien cuál fue el rigor que yo implementé en todos los temas de campaña, por lo cual esperaría que no sea esa una de las causas. Pero usted lo descarta plenamente, doctor Roa. Usted dice que estas amenazas no tienen nada que ver con las investigaciones en su contra como gerente de la campaña Petro, presidente, por presuntas irregularidades en la financiación. Ricardo, buenos días. Bueno, lo que me dicen las autoridades a mí es que no hay que descartar ninguna posibilidad ni ninguna hipótesis. Yo solamente estoy hablando sobre lo que allá en el fondo de mi alma y mi tranquilidad quisiera que sucediera y que fueran las causas, y por eso hago esa reflexión en mi intimidad conmigo mismo, de cuáles podrían ser las fuentes, y creería que es más bien por este lado y no por el lado del manejo de los ingresos y de los gastos que tuvimos en la campaña. Mire, ¿y cuál habría sido el callo en la otra hipótesis, doctor Roa, que usted considera que puede haber desencadenado una reacción como esta? Es decir, ¿cuál podría haber sido el detonante para que lleguen al nivel de buscar conseguirse la dirección de su casa y enviarle una amenaza de este tamaño? Bueno, la dirección de mi casa la hicieron pública algunos medios de comunicación cuando se hizo el anuncio de la compra del apartamento. Eso hasta con foto de la dirección y todo aparece en las redes. Eso no es tan difícil ahora ver dónde yo vivo.
Pero lo segundo es que yo sí creo que tiene relación con mis actividades en Ecopetrol como presidente, en el sentido que ya lo mencioné. Pero ¿hay algún operativo particular en contra de las bandas delictivas que obviamente pues han existido siempre y que se han lucrado de hurto de combustibles, de múltiples acciones colaterales vinculadas con la actividad de Ecopetrol? Pues varias cosas. Primero, desde el año pasado decidimos cerrar una vena rota que había, que es el oleoducto Trasandino, por el cual se estaba perdiendo el 20% del combustible que transportábamos por allí en el Pacífico, y allí se quedan varios grupos dedicados a actividades ilegales, el contrabando, minería ilegal, la producción de gasolina para la coca, todo esto pues se cerró esa vena, y eso puede ser un primer tema. Segundo, hemos venido adelantando operativos con la Fiscalía, con el GOES, con el Ejército y la Policía, desmantelando estas redes de hurto de crudo y combustibles. En las últimas semanas se han anunciado también algunos resultados importantes de operativos en torno a controlar la pérdida de chatarra y la afectación a activos eléctricos de las instalaciones de Ecopetrol. Todas estas son situaciones que para mí pudieran ser una de las causas por las cuales estoy recibiendo estas amenazas. Sí. Doctor Roa, obviamente la otra parte de la historia, y usted señala que eso lo tiene usted con total tranquilidad, usted duerme tranquilo en relación con sus actuaciones como gerente de la campaña Petro Presidente, ha tenido ruido en las últimas semanas, en particular por varios episodios, entre ellos uno que es el episodio de la firma de criptomonedas Daily Cop, que hoy está en el ojo del huracán porque está ya en los estrados judiciales, hay un detenido, están intentando negociar sus líderes un principio de oportunidad con la Fiscalía, y aseguran ellos que usted se habría reunido con los jefes de Daily Cop y que habrían pactado la entrega de 3.000 millones de pesos para la campaña del presidente Petro vía compra de un avión que al final habría sido usado por el candidato en ese momento, Gustavo Petro, para sus correrías por el país. Y por varias personas del pacto histórico en ese momento. ¿Qué tiene que responder frente a esta denuncia que evidentemente es muy grave? Ricardo, cuando yo escuchaba esas declaraciones de estas personas, en particular creo que el señor Omar Hernández se llama, de inmediato hice toda la trazabilidad de esas reuniones y de las citas, y hay tres elementos aquí que son muy fáciles para controvertir esas declaraciones. El primero, ellos hablan de que yo me reuní con ellos en febrero, con mi asistente. Entonces yo nunca me reuní con ellos en febrero. Mi asistente entró a la campaña el 30 de marzo y el 5 recibe ella una solicitud de un Sebastián, no recuerdo el apellido, y de Omar Hernández, pero la solicitud la hizo el señor Sebastián para que yo les atendiera como gerente de la campaña. Y el tema era un tema de una regulación especial para criptomonedas. Ella le envía a la persona que hace los filtros para que el gerente se reúna con las personas, y ahí hay un informe de esa persona de oficial de cumplimiento, lo llamé yo, relatando más de 27 páginas tiene cada uno de los informes sobre cada una de estas personas. Esto fue el 5 de abril, están los chats, están las conversaciones, están los informes. Del 2022. Del 2022. Y yo debí tener esa reunión con ellos por allá hacia el 10, 12 de abril, supongo, más o menos por esos días. En estos informes no se advertía de una situación de nada extraordinario de estas dos personas, y por eso yo asistí con mi asistente a una reunión en la cafetería de La Castellana, muy cerca de mi casa, donde vivía en esa época. Sí. Y ahí sostengo una reunión de no más de 15, 20 minutos. Pero hay un tema ahí. A esas alturas, a esa fecha, yo ya había firmado desde el 5 de febrero de 2022 el primer contrato del servicio de transporte aéreo con SADI para la consulta, y también se ha firmado ya esa fecha hacia el 35, hacia el 25 de marzo. En la reunión que usted tiene con la gente de las criptomonedas, ¿le ofrecen un avión? Ya le digo, Néstor, entonces el 25 de marzo se suscribió el contrato
con SAI para la primera vuelta. Ahí jamás se habló, porque a esas alturas ya yo tenía 2 contratos, el de consulta y el de primera vuelta, suscritos y relacionados con tarifas y con precios acordados. Ahí están los contratos registrados a la plataforma Cuentas Claras, de modo que a esas alturas ya que iba a hablar uno de aportes ni en especie, ni de campaña, ni de nada. Eso es absolutamente falso, jamás se habló. Sí hicieron una exposición de que había un mecanismo de recaudo distinto a los bancos que podía servir a la gente pobre y a la gente necesitada. Es un tema del que yo no conozco ni sé nada, por eso fueron estas 2 personas a exponer que había necesidad de hacer una regulación dentro del programa de gobierno. La campaña tenía un brazo que se llama enlace programático, donde se estaba estableciendo y se estaban redactando los temas, todos los temas sectoriales del programa de gobierno. Si usted no tenía nada que ver con el tema programático, ¿por qué aceptó una reunión en la que sabía que ellos le iban a pedir un tema de gobierno? Néstor, todo lo contrario, insisto, había una ala de la gerencia de campaña que se llamaba enlace programático, que dependía de la gerencia de campaña, o era un set de expertos, de académicos, y eso también era parte de la gerencia de campaña. Sí. Me reuní con personas, con taxistas, con vendedores ambulantes, con sector del carbón, de las minas, de la energía, y hasta con la propia Embajada de los Estados Unidos. Fui convocado a una reunión para los temas económicos del programa de gobierno. ¿Cómo llegan los señores de Daily Cop a reunirse con usted? ¿Quién los acerca? Ricardo, como le mencioné, hacia el 5 de abril, ahí están los chats, le comienzan a escribir a mi asistente, el señor Sebastián. Sebastián, es que no recuerdo el apellido, me disculpan. Él le envía a la asistente mía el 5 de abril una solicitud para una reunión. Ella se lo envía a la persona que hace los filtros. El 5 de abril, esa fue la manera en que llegó. De hecho, ella me acompañó a esa reunión, que fue una reunión que no duró más de 10, 15 minutos. Y de eso estamos recaudando las pruebas. En una cafetería en La Castellana. ¿Y esa reunión termina en qué o quedan en qué con los señores de Daily Cop? Que ellos iban a hacer una propuesta de regulación para manejar el tema de las criptomonedas que debería ser analizada y evaluada por la parte de que estaba escribiendo el programa de gobierno, y en eso fue que se quedó, no nada más distinto. Ellos le piden que vea el tema de criptomonedas, ¿y qué le ofrecen a cambio? No, Néstor, no había oferta, insisto. Pero jamás se habló de un avión. ¿Usted recuerda haber hablado algo del avión? No, nunca se mencionó la palabra avión. Nunca se mencionó la palabra cheque, ni aporte, ni donación. A estas alturas. La palabra 3.000 millones de pesos. Jamás, Néstor. Esas son las pruebas que ellos tendrán que aportar, contra las cuales yo estaré absolutamente claro de qué sí hablé y qué no hablé. Yo jamás, cuando se hablaba de aportes en especie, les decía, señores, hasta aquí llegó la conversación, porque yo estoy financiando la campaña con bancos, con cooperativas, con el sector solidario, con donaciones que se hagan transparentemente, y eran filtradas todas por este oficial de cumplimiento que creé para la campaña. En esa reunión, nunca hubo una conversación en torno a un avión ni a una donación. ¿Querían un proyecto de ley o qué querían del gobierno Petro? No, hasta ahí no se llegó a esos detalles. Simplemente dijeron hay un mecanismo distinto de recaudación para que la gente pobre pueda tener acceso a créditos, y se llama es una cosa virtual. Yo realmente nunca he creído en eso, pero Néstor, eso es lo que vamos a recaudar, y ojalá pudiéramos tener como pruebas los audios y los videos de esa reunión para que se valide quién se dijo la verdad y en qué momento fue que sucedió. ¿Y usted sabe, hay videos de cámaras en la panadería, en la cafetería en la que se vieron? Son cosas que estamos buscando como pruebas para aportar a la campaña. Pues doctor Roa, gracias por aceptar este diálogo. Lamento lo de las amenazas. Néstor, le deseo mucha suerte. Señor Víctor. Gracias. ¿Usted me permite una pregunta para el presidente de Ecopetrol? Doctor Roa, no se me vaya, es que me gustaría hacerle una pregunta sobre el tema del momento, sobre el diésel. Ya el gobierno firmó el decreto para incrementar el valor del diésel a los grandes consumidores. ¿Cómo va a hacer esa operación logística desde Ecopetrol para que efectivamente esos grandes consumidores queden pagando una tarifa de 15.000, 16.000 pesos y esa tarifa no llegue a la bomba de gasolina y a CPM, pues donde vamos el resto de los colombianos?
Bueno, sí, la pregunta es interesante. Ya es uno de los mecanismos que hemos venido consultando con el gobierno, Ministerio de Minas, Hacienda y el gobierno nacional para desmontar desde ya ese subsidio al diésel que está generando ahora una dieselización del transporte. Ahora se ha incrementado mucho el consumo de diésel y se ha bajado el de gasolina por razones obvias relacionadas con el precio. Y entonces esta es una de las medidas que hemos venido recomendando al gobierno y que se ha implementado. Grandes consumidores, el mayor de todos es Ecopetrol, entonces a quien más le va a recaer la medida es Ecopetrol. Pero de ahí para adelante, quienes consuman más de 20.000 barriles mes son los grandes consumidores. Doctor Roa, ¿Ecopetrol le compra el diésel a quién? No, Ecopetrol produce diésel, también importa diésel, pero lo que hace es balancear la oferta con la demanda nacional, y en ese papel de comprar y vender también es un consumidor, el más grande de todos. Sí, entonces eso entra en el balance, de modo que la medida a quien más va a impactar en primer lugar es a Ecopetrol. Sí, doctor Roa, ese abastecimiento a esas grandes empresas, ¿es abastecimiento de Ecopetrol al Cerrejón, por ejemplo, o a la Drummond? Sí, al sector industrial es uno de los sectores que va a resultar afectado con la medida de desmonte del subsidio, pero están perfectamente identificados esos grandes consumidores, están perfectamente ya están cobrándoles las nominaciones. No, eso empieza en agosto. Es hasta agosto, todavía no. Sí, señor, empieza el 1 de agosto. ¿Pero eso es solamente el 5% del hueco que hay en el fondo, doctor Roa? Sí, esa es una buena pregunta, Ricardo. Recordar que en los últimos 4 años, si uno suma 21, 22, 23 y 24, el déficit que arrastró el congelamiento de los precios de los combustibles suma 80 billones de pesos. Estamos prácticamente en la cola de ese déficit. Estamos cerca de llegar a unos 8 billones de pesos hasta al cierre del año 2024. Y pues esa ya es una decisión en la historia. Desde el 2010 hasta el 2020, ese fondo no tuvo un déficit mayor al 1.5, 1.7 billones de pesos al año, y eso contrasta muchísimo con lo que fue la realidad de estos últimos 4 años, y estamos saliendo de eso. Yo creo que hacia mediados del año entrante, si se sigue desmontando el subsidio del diésel, vamos a llegar al punto de equilibrio, es decir, no tener más allá de 1.52 billones de pesos de déficit al año por este fondo. Comenzamos hablando de amenazas, pasamos por el tema de la campaña y terminamos hablando del diésel. Gracias, doctor Roa. Feliz día. Néstor, a usted igual, feliz día para todos. Es Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.